En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Levítico 8. Consagración de Aarón y de sus hijos. El Señor habló a Moisés diciendo: Toma a Aarón y con él a sus hijos, y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado, los 2 carneros y la cesta de los panes sin levadura. Reúne luego a toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Moisés hizo como el Señor le mandó, y la congregación se reunió a la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces Moisés dijo a la congregación: Esto es lo que el Señor ha mandado hacer. Luego Moisés hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos, y los lavó con agua. Puso sobre Aarón el vestido y lo ciñó con el cinturón. Después lo vistió con la túnica, puso sobre ella el efod, lo ciñó con el ceñidor del efod y lo sujetó con él. Después le puso encima el pectoral, y sobre el pectoral puso el urim y el tumim. Puso el turbante sobre su cabeza, y sobre aquel, en la parte delantera, puso la lámina de oro en forma de flor, la diadema sagrada, como el Señor había mandado a Moisés. Después Moisés tomó el aceite de la unción, ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y la santificó. Roció con él el altar 7 veces, ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente con su base, para santificarlos. Luego derramó parte del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para consagrarlo. Después Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón. Los vistió con las vestiduras, los ciñó con los cinturones y les puso los turbantes, como el Señor había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el novillo del sacrificio por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo del sacrificio por el pecado. Moisés lo degolló, tomó parte de la sangre, la puso con su dedo sobre los cuernos del altar en derredor y purificó el altar. Derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo santificó para hacer expiación por él. Entonces tomó todo el sebo que estaba sobre las vísceras, el sebo del hígado y los 2 riñones con el sebo que los cubre, y Moisés los hizo arder sobre el altar. Pero el resto del novillo, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó en el fuego fuera del campamento, como el Señor había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y roció la sangre por encima y alrededor del altar. Después cortó el carnero en pedazos e hizo arder la cabeza, los pedazos y el sebo. Lavó luego con agua las vísceras y las piernas, e hizo arder todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de grato olor, ofrenda quemada al Señor, como el Señor había mandado a Moisés. Después hizo que acercaran el otro carnero, el carnero de la investidura. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo degolló. Luego tomó parte de su sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo que se acercaran los hijos de Aarón y puso parte de la sangre sobre el lóbulo de su oreja derecha, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Luego derramó el resto de la sangre por encima y alrededor del altar. Después tomó el sebo, la rabadilla, el sebo que cubre las vísceras, el sebo del hígado, los 2 riñones con el sebo que los cubre y el muslo derecho. De la cesta de los panes sin levadura que estaba delante del Señor, tomó un pan sin levadura, una torta de pan con aceite y una galleta, y los puso sobre el sebo y sobre el muslo derecho. Puso todo esto en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo hizo mecer como ofrenda mecida delante del Señor. Después las tomó Moisés de sus manos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Estos son los sacrificios de la investidura, para grato olor. Es una ofrenda quemada al Señor. Después Moisés tomó el pecho y lo meció como ofrenda mecida delante del Señor. Esta parte del carnero de la investidura correspondía a Moisés, como el Señor había mandado a Moisés. Luego Moisés tomó parte del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció a Aarón y sus vestiduras, y con él a sus hijos y sus vestiduras. Así consagró a Aarón y sus vestiduras, y con él a sus hijos y sus vestiduras. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: cuezan la carne a la entrada del tabernáculo de reunión. Cómanla allí con el pan que está en la cesta de la investidura, como lo mandé diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Lo que sobre de la carne y del pan lo quemarán en el fuego. No saldrán de la entrada del tabernáculo de reunión durante 7 días, hasta que se cumpla el plazo de su investidura, porque durante 7 días se los investirá. Lo que se ha hecho hoy es lo que el Señor ha mandado que se haga para hacer expiación por ustedes.
A la entrada del tabernáculo de reunión estarán día y noche durante 7 días, y cumplirán la ordenanza del Señor, para que no mueran, porque así me ha sido mandado. Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Señor había mandado por medio de Moisés. Este capítulo nos habla de la solemne consagración de Aarón y de sus hijos para el oficio sacerdotal. La primera cualificación para el sacerdocio era pertenecer a Aarón y su descendencia a alguien que no pudiera comprobar. Legalmente pertenecer a la descendencia de Aarón no podía ejercer el oficio sacerdotal. La segunda calificación se refería a la integridad física. Cualquier deformidad o lesión era suficiente para impedir que un hijo de Aarón se acercara al altar e incluso entrar en el santuario. El sacerdote debía ser además libre de cualquier impureza ceremonial y abstenerse de vino y bebida fuerte. La función especial de los sacerdotes era acercarse a Dios en favor del pueblo. Debían mediar entre el Dios santo y el pueblo pecador, por lo tanto ellos mismos debían ser santos. La cuestión de la santidad es repetidamente enfatizado en la descripción de la obra sacerdotal. El sumo sacerdote en el que se centra el sacerdocio es llamado el Santo de Jehová, y en la lámina de oro atada a la mitra estaban escritas las palabras santidad al Señor. Antes, sin embargo, que el sacerdote y sus hijos pudieran iniciar el ministerio en el santuario, ellos mismos eran solemnemente separados para esta importante y sagrada tarea. Aarón debía ser ungido con el aceite santo y sus hijos debían rociar el aceite en la puerta de la tienda de la congregación donde ocurría inauguración. El carácter de la separación de los sacerdotes lo indica la palabra hebrea que se traduce como consagración, que proviene de la raíz de una palabra hebrea que significa llenar, donde nuestra versión traduce como seréis consagrados. Versículo 33. El texto hebreo dice literalmente serán llenas vuestras manos. En el versículo 27 Moisés tomó la ofrenda mecida y llenó las manos de Aarón y sus hijos, quienes a su turno me hicieron esto delante de Jehová. Las manos llenas simbolizan que la vida del sacerdote tenía que estar vacía de todo excepto de las cosas santas. No debía tener propiedad ni sostenerse a sí mismo. Viviría del servicio del tabernáculo y su existencia estaría exclusivamente totalmente dedicada al servicio de Dios para Israel. Esta es una manera gráfica de decir que el sacerdote debe únicamente cuidar de las cosas de Dios. Nuestro Dios santo merece líderes totalmente, completamente dedicados y consagrados a Él. Que la bendición de Dios te acompaña en este día. Un gran abrazo.